Bienvenidos al taller de preparaciones anatómicas. Hoy nos introduciremos a la semiología. A partir de este momento es donde el estudiante por primera vez tiene contacto con el paciente. Escucha esto, la semiología es la madre de la clínica y como toda la medicina es ciencia y arte. Los médicos debemos de tratar de llegar a ser médicos con mayúscula, es decir, intentar dominar este arte, pero siendo antes humanos. O sea, comprendiendo el dolor de nuestros pacientes, porque solo aquel que comprende el dolor llegará a entender su propia responsabilidad como médico. La semiología, altivémosla como la médula espinal de la medicina, reposando sobre su espalda la formación de todas las especialidades, pues todas se basan en algo fundamental: escuchar y buscar. Es decir, escuchar lo que le molesta al paciente y buscar lo anormal para solicitar adecuadamente ciertos exámenes para con ello poder llegar al diagnóstico de la enfermedad y por último, lo que se espera de nosotros, curar y aliviar nuestros enfermos. Etimológicamente hablando, semio proviene del griego semeion, que quiere decir signo. Pero esta rama no solamente busca eso, sino también toda queja por el paciente, que son los síntomas. Entonces, definámosla bien. La semiología es rama de la medicina que estudia los signos y los síntomas, nos enseña a través de un modelo sistemático, mediante la historia clínica, a través del interrogatorio y la exploración física, a agruparlos, analizarlos y pensarlos para partir de ahí armar nuestra hipótesis diagnóstica. Para su estudio la dividiremos en dos partes, en la semiotecnia y en la propedéutica clínica. La semiotecnia, como bien dice su palabra, es la técnica donde buscamos signos. Y lo hacemos a través de las maniobras semiológicas en la exploración física, es decir, en la inspección, en la palpación, en la percusión y en la auscultación. Y la propedéutica clínica es aquella donde tenemos que tener en cuenta todos aquellos aspectos fisiológicos y fisiopatológicos para entender los signos y los síntomas anormales presentes en el paciente. Ahora, un síntoma es la sensación subjetiva de molestia que narra sentir el paciente en diferentes partes del cuerpo. Estas pueden ser generales, es decir, que son comunes a distintas patologías de diferentes aparatos. Por ejemplo, la fiebre. Pueden ser específicos, que son comunes a patologías de un mismo aparato o sistema. Por ejemplo, la disfagia, que orienta a patologías del tubo digestivo. O síntomas patoneumónicos, aquel característico que orienta al diagnóstico y es más dirigido. Ejemplo, un síntoma como disuria, que es dolor al orinar, indica trastornos urogenitales bajos. Los síntomas banales son los que narra el paciente sin tener mayor importancia en el diagnóstico, como la angustia. Y los síntomas prodrómicos son todas aquellas manifestaciones generales que preceden a las características propias de una enfermedad. Por el contrario, un signo es toda aquella manifestación objetiva que el médico percibe mediante la correcta utilización y agudeza de sus sentidos, especialmente el de la vista. La reconocemos al examinar al paciente por medio de la exploración física. Pero para un abordaje mucho más amplio es muy preferible que mientras realizamos el interrogatorio por medio del sentido de la vista, indirectamente debemos estar buscando signos que ya nos refieran a algo anormal. Y en el momento que ya realizamos los 4 pilares fundamentales ya mencionados, que repito, son la inspección, palpación, percusión y auscultación, hemos optimizado muy bien esta parte del estudio. Aquí hagamos un paréntesis. Un artículo publicado por el diario de la Asociación Médica Americana de Cardiología, o por sus siglas en inglés, JAMA Cardiology, menciona que ya es tiempo de añadir como quinto pilar fundamental para la exploración física el ultrasonido, considerado como una pieza clave para el diagnóstico dentro de los exámenes complementarios por mucho tiempo. En la descripción del video les dejo el link del artículo para quien desee leerlo.
Retomando el tema, te propongo ahora como ejemplo el signo de McBurney positivo. Al presionar el punto del mismo nombre, indicativo casi seguro de apendicitis aguda. Y el signo patognomónico no es más que aquel signo privativo de una determinada patología, que te pongo como ejemplo, pues el mismo anterior, o mejor, la presencia de las manchas de Koplik propias del sarampión. Ahora, hay signos que pueden ser considerados como síntomas. Tal es el ejemplo de una manifestación que el paciente puede narrarlo y que el médico tiene la posibilidad de comprobar en el examen físico. Sería una fiebre narrada por el paciente y el médico la puede comprobar con el termómetro. Y hay signos que no son sintomáticos y que el paciente no los narra, pero el médico puede comprobarlos. Puede ser una ingurgitación yugular. Y el conjunto de signos y síntomas me orientan a dos cualidades, a un síndrome o a una enfermedad, siendo el síndrome el conjunto de signos y síntomas originados por varias patologías o que tienen varias causas. Por ejemplo, al observar circulación colateral, a nivel abdominal, ascitis, esplenomegalia, puedo orientarme a pensar a un síndrome de hipertensión portal. Por otro lado, una enfermedad es el conjunto de signos y síntomas originados por una sola causa. ¿Qué mejor ejemplo que darte la enfermedad que nos atañe hoy en día, que es el COVID-19, originado únicamente por el virus SARS-CoV-2? Y después de analizar muy detalladamente todas aquellas manifestaciones anteriores, nosotros podemos llegar a nuestro juicio final de razonamiento médico para determinar el trastorno del paciente. Para terminar, la obtención de un buen diagnóstico debe estar orientado a partir del diagnóstico sindrómico, que se efectúa a partir del síndrome encontrado. Por ejemplo, el ya mencionado síndrome de hipertensión portal. De este diagnóstico llegamos al diagnóstico diferencial, donde analizamos todas las patologías capaces de ocasionar este síndrome. Si logramos creer saber cuál es la causa del mismo, este se convierte en el diagnóstico clínico presuntivo. Y si pensamos en una posible causa, podemos referirnos en este caso de una cirrosis alcohólica o de Leynek. Y a partir de este confirmarlo por exámenes complementarios, ya sean de laboratorios o radiológicos, para llegar a mi diagnóstico patológico definitivo, suponiendo en este caso la cirrosis alcohólica. Espero que el video te haya ayudado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web www.tpaog.blogspot.com. Gracias, un fuerte abrazo.